Buenas tardes a todos y a todas. La idea de este video era analizar un poco qué contratos y quiénes deben contratar conforme el decreto delegado 1023 del 2001. El artículo 2 del decreto 1023, que establece el ámbito de aplicación, dice que deberán utilizarlo las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8, inciso A, de la ley 24.156, es decir, la ley de administración financiera. Este artículo 8 define al sector público nacional en la ley de administración financiera, y dentro de ese sector público nacional, en el apartado A, está la administración central, los órganos descentralizados, incluyendo a los de seguridad social. ¿Por qué hizo esto el decreto 1023? ¿Por qué no lo detalló el propio artículo 2? Bueno, quizás se pensó que era una mejor idea remitirse a otra norma, porque si esta norma modifica el criterio de qué es y qué no es el sector público nacional, el decreto 1023 se actualiza automáticamente. Entonces, de alguna manera, tiene sentido esta remisión. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Claro, podría haber descrito directamente qué jurisdicciones tenían que utilizar el 1023 y listo. Con esta definición y con esta remisión al 8A de la Ley de Administración Financiera nos queda un montón de administración por afuera, un montón de Estado por afuera. Por ejemplo, los otros dos poderes, ¿no? Es decir, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la AFIP, empresas y sociedades del Estado, ni hablar. ¿Y por qué no están incluidas? Bueno, es opinable. En principio, al no ser una ley, el decreto delegado quizás prefirió ir a algo un poco más reducido en su alcance de aplicación, en su ámbito de aplicación. La verdad que, en definitiva, la multiplicidad de regímenes normativos lo único que termina haciendo es encarecer el costo de las contrataciones, porque tener que conocer y entender múltiples regímenes normativos, por más de que no se diferencian tanto unos de otros, hace que el honorario profesional de quien asesora al particular que quiere contratar con la administración se encarezca, porque en vez de simplificarle la tarea, se la complicamos. Entonces, de alguna manera, es un problema. De hecho, es uno de los temas que trata Verónica Montes en los videos de estas conversaciones que tenemos en este canal. Entonces, quizás no fue la mejor idea. ¿Tiene sentido que haya tantos regímenes normativos de compras y contrataciones? Bueno, podemos entender que las sociedades comerciales, al competir en una cuestión de mercado contra empresas privadas en un mismo ámbito comercial, y pueden tener que necesitar otro tipo de facilidades a la hora de contratar. En otros casos se entiende menos cuál sería la necesidad de AFIP de tener un régimen diferencial, más discutible. También los otros dos poderes. Creo que una unificación en una ley discutida en el Congreso sería un punto de avance que esta dispersión normativa con la que contamos hoy. En ese sentido, creo que nos debemos cierta mejora en cuanto a la unificación para reducir la cantidad de reglamentos y normativa en materia de compras y contrataciones que existe hoy en día. Uno de los temas importantes en materia de contratos que celebra la administración es si los contratos que lleva adelante son todos de derecho administrativo o existen contratos de derecho privado de la administración. Creo que el 1023 en ese sentido ha resuelto el tema. Nos puede gustar o no la solución, pero de alguna manera ha reducido esta incertidumbre que existía años atrás con doctrina escribiendo sobre el tema. En tanto, lo primero que hizo en el artículo cuarto combinado con el quinto fue decir qué contratos estaban incluidos y qué contratos no estaban incluidos o estaban excluidos del 1023. En el artículo cuarto establece una lista importante de contratos: suministro, compraventa, alquiler, concesiones, y agrega al final de ese listado
la frase que determina principalmente qué contratos están excluidos y qué contratos están incluidos, que es y a todos aquellos no expresamente excluidos. Es decir, de alguna manera establece que analizando el artículo 5, que son los contratos excluidos, sabremos cuáles no están incluidos y el resto están incluidos. Es decir, simplifica mucho la cuestión. ¿Cuáles son estos contratos excluidos? El primero es el de empleo público, que claramente, si bien tiene también un objetivo en analizar el interés común, en perseguir el interés común, la contratación de un nuevo empleado o empleada para la administración, y el ingreso debe hacerse ponderando elegir a las mejores opciones dentro de un concurso de gente que se presenta, lo cierto es que después la relación entre la administración y este nuevo empleado o empleada es muy diferente. En principio hay una presunción de estabilidad y permanencia en el cargo, hay derecho a la capacitación, hay derecho a la carrera administrativa, hay obligaciones de las partes, hay un régimen sancionador disciplinario diferente, y entonces esto hace que no pueda compararse con la búsqueda de un bien o un servicio determinado, que es el objetivo del 1023. Es decir, tiene alguna similitud en la selección, pero no tiene ningún tipo de relación o de similitud en la ejecución contractual, ¿no? La segunda excepción es un poco más polémica, porque son los contratos para compras por caja chica. ¿Por qué? Porque en definitiva, las compras, lo que se compra en una compra por caja chica, no deja de ser algo que bien se podría comprar en un régimen general, es decir, remas, útiles, elementos de limpieza, alimentos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Y las diferencias son las cantidades, la forma de rendirlo, siempre tiene que ser cantidades menores, montos menores establecidos por las reglamentaciones, y en definitiva lo que no hay que hacer es utilizar la caja chica para eludir el régimen general, es decir, no tenemos que utilizar 3, 4 cajas chicas comprando los mismos bienes que debimos adquirir por el régimen general, porque claramente esto conlleva el inicio de actuaciones sumariales para deslindar responsabilidades, porque claramente el objetivo del régimen de caja chica es salir de una contingencia, resolver una cuestión de menor cuantía, un faltante ocasional, y no estoquearse o adquirir productos para el desarrollo general y habitual del organismo. La tercera de las excepciones es aquellos contratos que se celebran con estados extranjeros, instituciones multilaterales, internacionales, de crédito, entidades de derecho público internacional, todos aquellos organismos que de alguna manera el Estado argentino no tiene por qué someterlos al cumplimiento de su normativa local. Esto es lógico, es decir, ¿por qué al celebrar un contrato con el Estado extranjero, Argentina va a imponer entre estas dos partes el decreto 1023 del 2001, ¿no? Tiene totalmente lógica. El apartado C, que es esta excepción, este contrato excluido, termina diciendo que cuando se establezca el común acuerdo se pueden aplicar las disposiciones del presente. Esto es lógico, de alguna manera hay cuestiones de la ejecución contractual o de la forma de elegir al contratista que claramente pueden aplicarse, pero no deja de ser un nuevo acuerdo entre las partes en donde volvemos a utilizar normativa que ya está establecida en el 2023, pero en definitiva no deja de ser un nuevo acuerdo entre las partes el que permite aplicar parte del 2023. Lo que seguro no se puede es someter a un Estado extranjero al cumplimiento de un decreto de aplicación local, nacional, ¿no? El artículo D es las operaciones de crédito público. Esto es cuando el Estado sale a buscar deuda, que de alguna manera sale a, digamos, a buscar fondos y a generar deuda, perdón. Justamente son casos en donde el Estado se comporta de otra manera, colocando títulos, colocando bonos, en donde no existe una puja entre acreedores, sino que por ahí el Estado necesita que más acreedores se presenten, es decir, no es que eligen a uno solo, sino que muchas veces al revés, le conviene que haya muchos acreedores o muchos interesados en comprar estos títulos. Tiene otra operatoria, tiene otros objetivos y claramente
está bien establecida la idea de que no tramite por el 1023. Y el último es la prestación de servicios profesionales para, concretarlos en el exterior del país, para la defensa de Argentina ante tribunales extranjeros. El CIADI, por ejemplo, y otros, que son tribunales a los cuales Argentina aceptó someterse, prorrogar la jurisdicción porque entendía que era una forma de atraer inversiones extranjeras, decirle en caso de tener un conflicto no lo vamos a resolver en la justicia, en el Poder Judicial argentino, sino que lo vamos a hacer en el extranjero, y entonces de alguna manera, cuando necesita afrontar un juicio, necesita de alguna manera contratar profesionales para fortalecer su defensa en este tipo de tribunales extranjeros. Por lo tanto, entendió que era mejor excluirlo en 2023. La verdad que lo podría haber incluido como una de las formas de contratación directa adentro del 2023, porque no deja de ser una contratación de un servicio profesional, que en su caso se pagará en moneda extranjera y con otra modalidad, pero podría haberse incluido. Es decir, de alguna manera, el inciso de caja chica y el último inciso, el de profesionales para actuar en el extranjero, podrían haber estado incluidos en el régimen general, y se podría haber adecuado el régimen general con algunos matices a estas dos contrataciones. Las otras tienen su lógica concreta y total para estar afuera de los contratos del 1023. Entonces, con estos dos artículos nos queda bastante claro que la idea, el objetivo del decreto es incluir lo más posible adentro del régimen del 1023, y esto se completa con el artículo 1, que además de objetivos generales sobre cómo debe desarrollarse y cuáles son los objetivos a la hora de contratar, la mejor tecnología, el momento oportuno, menor costo, la venta de bienes al mejor postor, el desempeño eficiente de la administración, logro de resultados requeridos, tiene el artículo 1 una oración final que termina de despejar las dudas, que dice: toda contratación de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado. Es decir, la presunción es que es un contrato de derecho público, la excepción es que es un contrato de derecho privado. Pero cuando uno se pone a pensar que los contratos de alquiler o de compraventa están incluidos en el artículo 4, que la presunción es que los contratos que celebra la administración son de derecho público y no de derecho privado, y que en cierta medida todos están impregnados por el derecho público, ya sea a la hora de elegir al contratista, ya sea a la hora de pagar, ya sea a la hora de tener algunas cláusulas diferentes que las que tendrían dos sujetos de derecho privado. La verdad que, si bien incorpora cláusulas habituales de estos mismos contratos cuando se celebran en el ámbito del derecho privado, son contratos que tienen, de alguna manera, están impregnados por este derecho público en estas cuestiones que venimos diciendo, en cómo se elige al contratista, en cómo se renueva, en cómo se paga, en cómo se rescinde, en quién tiene que firmar este contrato, y una cantidad de cuestiones que hacen que es muy difícil decir que hay contratos totalmente de derecho privado que firma la administración. Sí pueden contener algunas cláusulas que se utilizan habitualmente en el derecho privado, pero es muy difícil encontrar un contrato totalmente de derecho privado de la administración. En los cursos y después de años de charlar sobre el tema, podemos decir que el contrato que más se parece a el derecho privado, que más particularidades tiene y semejanza con el derecho privado de los que celebra la administración, es cuando un particular le dona a la administración un bien determinado sin cargo, es decir, sin obligaciones para la administración, donde la administración no eligió al contratista porque el donante decidió solo, en libertad, donar a la administración un bien, acepta este bien sin mayores procedimientos que el funcionario sea competente para aceptar, y entonces, en definitiva, termina siendo un contrato en donde el derecho público aparece muy poco.
eso no lo transforma literalmente en un contrato de derecho privado de la administración, pero es cierto que es un contrato en donde la participación, la incidencia del derecho público aparece muy fragmentada, muy reducida. Entonces, podría ser la excepción que confirma la regla, pero como vemos, es muy atípico y en general los contratos que celebra la administración pública son por una lectura combinada de los artículos 1, 4 y 5 de derecho público y no de derecho privado. Muchas gracias.